Son las 8:07. Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Él fue rector de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, bienvenido, muy buenos días. Hay gran incertidumbre en el país, incertidumbre en la política con un juicio en contra del presidente de la República, juicio político cuyo desenlace inquieta a los ecuatorianos. Mientras tanto, la violencia sigue en el país, violencia en todos los órdenes, con algunas ciudades y regiones literalmente tomadas por la delincuencia. Situación extremadamente difícil que invita a reflexionar sobre lo que está pasando. Le invitamos a hacerlo e iniciemos con el decreto ejecutivo 707 que autoriza el porte de armas para uso civil en Ecuador. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por su gentil entrevista. En efecto, en días pasados he realizado un documento para hacerlo público que tiene 3 puntos y estaría gustoso de discutirlo en el tiempo que usted me confiera sobre cada uno de ellos. El primero, un decreto que tiene algunas semanas de vigencia, liberando los impuestos para las bebidas azucaradas, el alcohol y también los plásticos. Tengo un comentario técnico-científico por parte de la Facultad de Ciencias Técnicas y Ambientales de la Universidad Internacional del Ecuador en esta materia, y también de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Salud y de la Vida de la UID, sobre el primer punto. El segundo, un decreto presidencial que libera a la Contraloría de actuar en instituciones privadas y públicas que manejen fondos del Estado y dejándole a la Superintendencia de Bancos y marginalmente también a la Superintendencia de Compañías el papel de dicha custodia, un tema grave que apunta a temas posibles de corrupción. Y el tercero, el que en efecto debo felicitar a Antena 1 y sus reporteros, me parece estupendo el hecho de que se haya realizado una encuesta entre los numerosos ciudadanos norteamericanos que escogieron vivir en Cuenca como ciudad hogar, como ciudad casa, frente al tema bullado del porte y la tenencia de armas decretado por la Presidencia de la República. Uno y otro tema estoy gustoso de discutirlo con usted, quizás con miras a orientar de alguna manera a la ciudadanía. Le había invitado justamente a analizar el decreto ejecutivo 707, que es el que autoriza el porte de armas que está siendo implementado, que entrará en plena vigencia en aproximadamente 6 meses. ¿Va esto en realidad a aportar a dar mayor seguridad al Ecuador, a pacificarlo? Hay una diferencia entre la tenencia y el porte de armas. La tenencia es tener un arma de fuego, en este caso un dispositivo para emitir gas picante para defenderse de posibles actividades diarias de la vida. Tanto las armas de fuego como el gas tienen sus propias lecturas. Para diferenciar los tipos de gas, el gas sarín y el gas mostaza están prohibidos por acuerdos internacionales por ser letales. Y sin embargo, Siria, por citar un ejemplo, lo está usando a diario con la población civil. El gas pimienta es distinto, tiene menos implicaciones letales, pero tiene altos riesgos de impacto en la salud para quienes sufren enfermedades cardiovasculares. El gas pimienta tiene su fundamento científico en la capsaicina, el mismo producto, la misma sustancia activa que está presente en el chile mexicano, el ají mexicano, el clásico jalapeño y otras variedades al respecto. Es un gas picante que por supuesto produce afectación a los ojos y a las mucosas respiratorias, pero en personas que tengan sensibilidad cardiocirculatoria puede ser letal. Y esto también en el decreto que usted ha invocado, Gustavo 707, está permitido. Yo diría que debería decirse más bien el decreto 007, para recordar el decreto
cinematográfico que produjo una saga importante en la cinematografía de suspenso y de detectives, James Bond, el agente 007. Yo diría que jugando con el humor, este decreto alimenta una belicidad peligrosa en la sociedad civil. Está probado que en efecto el uso de las armas que no tienen suficiente manejo y experticia los civiles puede ser... Doctor Vega, muy buenos días. Precisamente uno de los temas que preocupa respecto de este decreto ejecutivo del presidente de la República pasa por los controles, además de todos los otros temas que están detrás de la facilidad de acceder a un arma. ¿Podemos realmente los ecuatorianos, las ecuatorianas, confiar en que estos controles, sobre todo con la historia de corrupción, de tráfico de influencias que hemos vivido en el Ecuador, de que estos controles van a ser absolutamente estrictos para precautelar la vida de las personas? Es un tema que efectivamente preocupa, porque además le acabamos de escuchar a Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad, que es la entidad gubernamental que va a tener a su cargo el tratamiento de este decreto para su implementación de este decreto ejecutivo, aseverando que cada ciudadano decidirá cómo utiliza su arma. Muy peligroso, esa discrecionalidad apunta a entrar en una línea de belicidad peligrosa. Hay que recordar que la sociedad civil no está realmente capacitada para manejar las armas de fuego. Se necesita un taller, se necesita un entrenamiento de alto nivel. A guisa de referencia histórica y cultural con la literatura, quiero recordarle, Rosana, de que el literato de San Petersburgo, uno de los más grandes de la historia, Pushkin, murió en un duelo a muerte en 1937 frente a un ciudadano francés, él sí militar, dado cita junto al Río Negro en horas de la tarde. El primero en disparar fue el militar, por ser más experto, y asestó a darle en el abdomen. Pushkin, uno de los más grandes literatos de la historia, murió a los 2 días. Logró de alguna manera incorporarse y lanzar su tiro, pero apenas asestó a darle uno de los brazos al militar francés que le había desafiado. Ventajosamente, en la mayor parte de las legislaciones, el duelo ya no está permitido. Yo diría que de efecto se trata de una coquetería política, particularmente el decreto 707, para acercar bandos en conflicto frente al juicio político que el presidente de la República vive. Particularmente hemos sido testigos que el Partido Social Cristiano no solamente ha estimulado la tenencia y el porte de armas, dos conceptos diferentes pero que están concurrentes, sino además y más peligrosamente ha auspiciado oficialmente el que el Ecuador retorne a la pena capital por parte del Estado. Cuando la mayor parte de los países civilizados han abolido la pena de muerte, hay algún partido retardatario del Ecuador que aboga para que realmente la pena de muerte se reinstale. Yo diría que son acercamientos políticos peligrosos, en base además de jugar con la vida de las personas, que es lo más sagrado. Aprovechando de su experticia, doctor Vega, ingresemos un poquito en temas clínicos. ¿Cuál es su visión como psiquiatra? ¿Qué efectos genera la cercanía de un arma en los seres humanos? Efectos en plural posibles, a sabiendas que cada individuo es único y puede reaccionar de diferente manera. Hay además dos perspectivas: el que porta o controla el arma tiene el dominio del arma, y las personas del entorno. En efecto, en el ejercicio de la psiquiatría estábamos dispuestos por la autoridad competente a emitir peritajes científicos técnicos en materia psiquiátrica y en medicina legal para quienes solicitaban portar armas. En el uso de las atribuciones que confieren a las universidades, solamente los psiquiatras pueden dar este tipo de informes. Se necesita hacer un trabajo sumamente minucioso, con pruebas de laboratorio, para probar que el sujeto que solicita
o la entidad a través de su personero que solicita el porte de armas no tenga antecedentes psicóticos, que no tenga antecedentes de psicopatía y algo más difícil de rastrear, que no tenga una personalidad impulsiva, que teniendo normalidad de fondo en su mente, de pronto su violencia en las reacciones precipite un acto indebido. Precisamente eso es lo que puede pasar en este caso. Un momento de ira o de miedo, dos grandes sentimientos que acompañan la vida del ser humano. A veces disparamos por miedo, otras veces por ira, otras veces por celo. La violencia doméstica, por ejemplo, después de la pandemia subió en un 600%. En la pandemia, además del suicidio, se acrecentó en un 12% a nivel mundial. Por tanto, yo diría que estamos frente a un tema de más técnico, un tema científico, que en base de la experticia que tenemos, profesionales que hemos tenido que emitir certificados recomendando a favor o en contra el uso de armas por determinadas personas, no dejemos en manos de bravucones, de cowboys del lejano oriente, acantonados en ciudades andinas, el uso de la violencia con además la protección de la ley. ¿Considera usted que con esos lineamientos que ha puesto el gobierno para que se los reglamente, se regulen, es posible hacer una filtración adecuada con respecto a quienes pueden o no portar un arma? Se necesita un censo, una muestra representativa muy amplia, porque la personalidad humana es muy errática. Y en efecto, en momentos de extrema cordura puede asomar un brote súbito de locura. Los actos impulsivos dependen además de personas normales, no solamente de personas quienes padecen una epilepsia no compensada del lóbulo temporal, no solamente padecen personas que tengan conflictos de tumores cerebrales y que eventualmente tengan problemas de psicosis en cuanto a lo que significa el riesgo de disparar un arma, sino personas normales, personas que pueden por su impulsividad de pronto, sobre todo por celos, por miedo, por ira, por desesperación, por enajenación, un acto primo, usar un arma en forma indebida. Además, nos preguntamos en este caso, doctor Vega, si el Ministerio de Salud Pública, en las circunstancias actuales y con todas las deficiencias, una persona para poder acceder a atención en salud mental tiene que esperar muchos meses debido precisamente a esta falta del número suficiente de profesionales. ¿Podrá el Ministerio de Salud además dar una respuesta efectiva a estos pedidos que podrían llegar? Pueden, sobre todo, Rosana, abarrotar las solicitudes. Como existe desesperación en la población sobre el altísimo nivel de violencia que tiene el Ecuador, las solicitudes pueden desbordar la capacidad operativa para que el Ministerio de Salud u otra entidad pueda distribuir y permear la solicitud de tenencia o porte de armas. Recordemos que en el caso particular de Esmeraldas, la tasa de homicidio subió a 72 por 100.000 habitantes. En Guayaquil y las zonas aledañas, Durán incluido, está en 42 por 100.000. Antes del impacto demoledor que el Ecuador tiene en materia de narcotráfico, la tasa de homicidios era apenas del 4 al 6 por 100.000 habitantes. La media en el Ecuador es 42 por 100.000 habitantes hoy. Ahora, no se debe para nada buscar que la solución sea peor que la enfermedad. Echar combustible, echar benzina en un incendio es lo que yo diría en comparación, en metáfora, autorizar la tenencia y el porte de armas para solucionar la altísima tasa de homicidios que reporta el país como ninguno otro en América.
Acabamos de mantener un diálogo, doctor Vega, en este medio de comunicación con un distinguido ciudadano quien preside la Comisión Ciudadana Anticorrupción, hablando de un tema de corrupción que se refresca, que retorna a los años desde el 2015, cuando se tomaron decisiones inadecuadas. Se lo archivó el caso de una central hidroeléctrica relativamente pequeña, Manduriacu, que fue tema de denuncias y luego de persecución a los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Entendemos que usted es parte de esta comisión adicionalmente. Nos decía el doctor Rodas que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, incidentalmente por un tema más bien del tratamiento de monopolios, negó una apelación interpuesta por Odebrecht, que ha seguido funcionando en Ecuador con otro nombre, CNO, hoy en día, que pretendía que se evite una multa de unos $60 millones aproximadamente, reviviendo, dando vida nuevamente a este juicio que, reiteramos, fue objeto para persecución de ciudadanos que luchaban contra la corrupción y tuvo varios actores que quedaron allí en la impunidad. Esto se reactiva, pero esto nos lleva al segundo tema que usted ha propuesto al inicio de este diálogo, que ha sido materia de su comunicado: los controles del Estado, los contrapesos que el Estado tiene que poner a la corrupción, y en este caso entidades como la Contraloría General del Estado. Y ese decreto, otro decreto ejecutivo, el 695, que modificó hace pocas semanas un reglamento a la ley orgánica de la Contraloría, limitando competencias de control sobre personas jurídicas y entidades de derecho privado cuyo patrimonio esté integrado con recursos públicos. ¿Qué consecuencias trae este decreto que fue comentado, pero ante la vorágine de noticias que se dan diariamente en Ecuador, ha quedado de alguna manera relegado a un segundo plano en el debate público? En efecto, por haber sido legislador constitucionalista, doy cuenta que el decreto mencionado es anticonstitucional. Prohibir que la Contraloría intervenga en entidades privadas y públicas que manejan fondos del Estado está en contra de la Constitución. Por eso es que la propia Contraloría, tenemos información, está preparando una base jurídica necesaria para presentar a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucional el decreto que usted menciona respecto de la liberación que el Ejecutivo pone para que la Contraloría no intervenga en aquellas entidades que manejan fondos públicos. Una aberración. Yo diría que la Contraloría, por más que esté en efecto herida de muerte después del paso por la máxima dignidad, con dos contralores que han dado tanto que desear, a pesar de ello, la institucionalidad de la Contraloría es fundamental mantenerla. A pesar de que a veces tiene excesos de persecución con gente menor y liberalidad para juzgar a gente de alto calado, la Contraloría es una herramienta importante de la ética pública. Soy en efecto parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Me alegra mucho que usted le haya entrevistado a nuestro coordinador Germán Rojas Chávez. Tenemos en la comisión una agenda realmente yo diría frustrante, porque nos ha decepcionado la Fiscalía General del Estado. El caso de Manduriacu, Coca-Cola Sinclair, la ruta viva que conduce al Aeropuerto Internacional de Tababela, el metro de Quito, la refinería de Esmeraldas y del Aromo, el dinero enorme entregado a los organismos que debían custodiar la superación del terremoto de Pedernales en el 2016, $1.300 millones que se han hecho humo, y la corrupción sigue campante. Los jueces que por miedo, tal vez por coima o por estar mal preparados, liberan a delincuentes de altísima peligrosidad. Este país realmente está en un estado fallido, peligroso, de extinción. Tenemos que los ciudadanos buscar niveles de concertación por encima de diferencias políticas y buscar salvar a un Ecuador que se deshace
entre el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción, las tres principales plagas de Egipto del Ecuador moderno. Nuevamente, hablando de los contrapesos que deberían existir, ¿cuál es su evaluación sobre el estado de situación de la seguridad jurídica en el país, tema al cual usted se ha referido colateralmente? Penosamente, la función judicial tiene muy pocas ventanas de oxigenación. Yo diría que la Corte Constitucional, ciertos niveles directivos de la Corte Nacional de Justicia, empezando por el presidente, nos dan alientos en favor de la ética y de la seguridad jurídica del Estado. Pero cualquier juez de cualquier anejo del país puede liberar al gordo Lucho o permitir que Salcedo se rehaga de los bienes decomisados. Tenemos que formar a los jueces. Yo creo que esa es una tarea de las universidades, una deuda académica, formar a los jueces con especialidades. El narcotráfico, la delincuencia y la corrupción son tres especialidades distintas, aunque concurrentes. Tenemos que hacer posgrados, maestrías, para formar a jueces con el más alto nivel de capacidad, que no los existe en el Ecuador. Por otro lado, el tema delicado de sentirse amedrentados los jueces es verdad. Tendríamos que volver a lo que a un momento dado en la historia más difícil de Colombia, nuestro país vecino y fraterno, debió hacer. Jueces sin rostro, para que no les tiemble la mano para ejecutar una decisión final en contra de la delincuencia organizada. La seguridad jurídica es un tema además que se violenta por parte de distintas funciones del Estado. Gustavo, Rosana, a mí me preocupa hondamente que, por ejemplo, el devolver impuestos a las empresas como la Coca-Cola y anexas, que preparan bebidas azucaradas o con sustitutos, o quienes preparan bebidas alcohólicas, y que se retiren los impuestos para darles más ingreso a estas compañías que atentan contra la salud pública. Está probado que las bebidas azucaradas producen diabetes, sobrepeso, malnutrición. En un país que tiene el 31% de desnutrición infantil, ¿para qué estimular las bebidas azucaradas? Y mucho menos que el Ejecutivo libere los impuestos de esas bebidas. Otro tema que está perfectamente criticado en mi documento es el hecho del alcohol. Se está probando en todos los países del mundo que la excesiva represión para el consumo del alcohol y la excesiva liberalidad para consumir estimulan el beber problemático, el alcoholismo y el excesivo consumo del alcohol. Y junto con ello el decreto libera de impuestos a los plásticos, una aberración. En un tiempo en donde los activistas medioambientales laboran para erradicar el excesivo uso de plásticos, pues se libera de impuestos a las compañías que preparan fundas de plástico y sustancias y productos aliados. Por supuesto, plásticos biodegradables es lo que necesita el mundo, en donde el cambio bioclimático es otro conflicto mayor que el mundo respira ahora. Por eso creo que la falta de una visión de seguridad jurídica del Estado no pasa solamente por los organismos que hacen justicia, sino también por los otros poderes del Estado que la violentan. El tiempo se nos agota, doctor Vega. Quisiera plantearle una última inquietud. En todos estos temas hay gran incertidumbre que es una especie de río revuelto en el cual nunca dejan de haber oportunistas. Ayer se empezó ya a especular políticamente sobre supuestos pactos que se darían post-Lasso, tomando esa posibilidad de que Lasso vaya a ser destituido. Se abren y se hablan de posibilidades de un incierto futuro en lo político y en consecuencia en todos los aspectos de la vida del país. Le invitaba al inicio
a reflexionar justamente sobre estos temas. Lo he hecho sobre algunos aspectos de la vida del país, pero concluyamos con su visión sobre este juicio político y los posibles desenlaces. Le sigo con frecuencia a un técnico en materia económica, fue ministro de Economía, Fausto Ortiz, es un experto en el campo, prepara siempre documentos muy sustanciosos y tuvo el acierto de separarse del poder político transitorio por disentir con el entonces presidente Correa. Fausto Ortiz, entre otras cosas, analiza el riesgo país semana por semana. Este rato se ha estabilizado en 2.000 puntos el riesgo país y eso afecta seriamente a la economía futura del Ecuador. Yo diría que con todas las críticas que se puede hacer al dictamen de la Corte Constitucional, tenemos que ser respetuosos por la ley. Nadie está por encima de la ley, ha dicho Estados Unidos, frente al juicio de alto calado que se le hace al expresidente Donald Trump. Nadie está por encima de la ley. Uno de los próceres de la independencia latinoamericana, Santander, ejercía su principio en base de la ley. Se diferenciaba de Bolívar porque para Santander la ley era la suprema norma. Yo creo que es necesario respetar, en este caso, el dictamen de la Corte Constitucional, que el juicio político al presidente Lasso tenga que basarse exclusivamente en sus denuncias frente al peculado, no en cuanto a la otra variable que estuvo en ciernes de que probaría la Corte aprobarlo, pues no hay cómo ya enjuiciarle al presidente Lasso por concusión. Es un asunto juzgado por la Corte. Debemos los ecuatorianos respetar las instancias legales, a pesar de que podamos tener discrecionalidad en nuestra opinión. Ese juicio político, por tanto, tiene que ir. Esperamos que no hayan repartos de intereses por encima de la estricta justicia y las pruebas que en su momento, en 45 días, tenga que exhibir el presidente de la República para que la Asamblea le declare inocente. 92 votos es un tema matemático, porque no pasa porque precisamente sea un tema solamente doctrinario o ideológico, sino pasa por la troncha, lamentablemente, en nuestro país. Esperamos que el juicio sea basado en derecho y basado en la verdad, y que precisamente los riesgos de que este país pueda entrar en una línea de incertidumbre frente a la posible cesación del presidente es un asunto que a todos nos concierne. El propio presidente ha eliminado de las opciones posibles la muerte cruzada. Podría ser que haya espacio y maniobra para todavía ejercerla, pero ha hecho pública su decisión de no ir a la muerte cruzada, porque en ese caso, pues, Asamblea y Ejecutivo tendrían que irse a la casa, salvo el Ejecutivo, que tendrá que gobernar con decretos bendecidos por la Corte Constitucional durante 6 meses y solo sobre materia económica, respetando la Constitución. Yo diría que son escenarios sumamente delicados, pero tenemos que tener la esperanza de que en el proceso del juicio político no existan compras de conciencias, que se atenga a la ley y a las pruebas que pueda exhibir el presidente Lasso para que la Asamblea juzgue finalmente el futuro de la nación. Gracias, doctor Vega, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un honor. Gustavo Vega es el actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador, un ciudadano con amplia experiencia en posiciones políticas y académicas.